Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Advertising Week. Únete a Advertising Week Latam del 4 al 6 de noviembre en el Papalote Museo del Niño en CDMX, donde los líderes de la industria se reúnen para discutir las tendencias y desafíos que están marcando el momento. No te pierdas la oportunidad de aprender, conectar y sorprenderte. Regístrate ahora en el link de la descripción. Muy buenos días. Hablemos de los pronósticos actualizados del Fondo Monetario Internacional, de la economía mundial, Norteamérica y América Latina, además de los casos muy particulares de Argentina, Venezuela y un dato extra, Bolivia. Se inaugura la temporada de reportes al tercer trimestre. Empezaron ya los bancos y les traigo un itacate con BlackRock, con Goldman Sachs, Citi y Wells Fargo. También cómo va la historia de BBVA con Sabadell en España. Además, qué son los non-banks y por qué preocupan al FMI. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El Fondo Monetario Internacional actualizó sus pronósticos de crecimiento económico para este 2025, al tiempo que dieron comienzo, por cierto, las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial en Washington. En las conclusiones de este informe de perspectivas de la economía mundial, el organismo apunta a que el mundo continúa adaptándose a un panorama que se transforma por las nuevas políticas, y aunque algunas de las imposiciones de aranceles más extremas a ciertos países se han ido relajando, gracias a los acuerdos y negociaciones en curso, el entorno se mantiene volátil, con la visión del proteccionismo acentuándose. También genera alerta la vulnerabilidad fiscal en algunos países y una posible corrección de los mercados financieros. Bueno, ahí tenemos una segunda previsión después de que en el episodio anterior precisamente hablábamos de un analista de Morgan Stanley que prevé un ajuste de doble dígito para el S&P 500 en caso de que Estados Unidos y China no resuelvan sus tensiones. De cualquier forma, todo lo anterior no impide que el Fondo Monetario mejore sus proyecciones respecto a la última edición de su reporte que fue publicada en abril, gracias a que precisamente se han logrado algunos acuerdos comerciales. En cuanto a la economía mundial, ¿el cuánto va a crecer en 2025? El FMI prevé un avance del 3.2%. Si bien fue una mejora respecto a abril, esto seguiría siendo menor respecto del 3.3% del 2024. Es decir, el FMI apunta a un crecimiento de la economía mundial moderado. Y esto se contagia a las distintas regiones del planeta. Pero antes vamos a hablar de China, porque es la que muestra resistencia. Es la economía más vigilada en este momento y que aspira a crecer 5%. No está mal encaminada a lograrlo, pero en los cálculos del FMI, esta economía lograría quedarse cerca de la meta con 4.8%. Tal cual también como lo platicábamos en el episodio anterior, este organismo apunta a que China está logrando compensar el desplome de sus exportaciones a Estados Unidos al vender más a otras regiones, como la Unión Europea. Ahora, si nos vamos a la región de Norteamérica, Estados Unidos crecería 2%, mientras que Canadá lo haría en 1.2% y México en 1%. Tal cual, y como ya lo había adelantado el propio FMI, cuando se dio el 22 de septiembre pasado la declaración final del personal técnico de la misión anual. Fue justo días después de que el gobierno mexicano presentara el paquete económico que actualmente se sigue debatiendo en comisiones y que se ha ido retrasando por la reforma a la ley de amparo. En aquellos días de septiembre, el FMI concluyó que México crecería 1% desde el 0.3% que veían en abril. Fue un saltote, lo platicamos. Pero entre los tres amigos de Norteamérica, México se queda en tercer lugar en términos de crecimiento. Concentrémonos ahora en América Latina. La región va camino a cerrar el año contagiada de ese crecimiento moderado y un entorno global que se torna más desafiante para las economías emergentes. A pesar de un inicio del 2025 mejor a lo esperado en algunos grandes países de esta región, los efectos de los aranceles y la incertidumbre geopolítica comienzan a pesar sobre el dinamismo económico. América Latina y el Caribe, dicho lo anterior, se proyecta que crezca 2.4%. Esto sería 0.4 puntos porcentuales más que en abril. Hay mejora, pero como pueden ver es moderada y además la mala noticia es que esto confirmaría que la región aún no logra recuperar el dinamismo que veía antes de la pandemia. Serían ya 5 años sin mejoras. Brasil, la economía más grande, ha mostrado solidez, pero el FMI le anticipa una pérdida de impulso, mientras que a México, aunque último lugar entre los tres amigos de Norteamérica, en la región de América Latina es distinto porque sería el principal impulsor de la mejora en esta región. América Latina. Dos apuntes sobre la actualización de pronósticos del FMI, Argentina y Venezuela.
El Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación en Venezuela se dispare en 2025 y todavía más en 2026. Eso quiere decir que Venezuela cerraría con una inflación del 269.9% en 2025 y de 682.1% en 2026. Este país es un caso especial porque la forma en cómo se busca precisar en estos estimados se ha visto obstaculizada por la falta de diálogo con las autoridades de gobierno, también la falta de datos para las limitadas estadísticas que reporta el país y los inconvenientes para conciliar los indicadores reportados con la evolución económica. La mayoría de los indicadores sobre Venezuela a partir de 2018 son estimaciones del personal técnico del FMI, así que es difícil. Y en el caso de Argentina, la economía en el radar de muchos por el apoyo renovado de Estados Unidos y por las políticas del presidente Javier Milei, que por cierto van a volver a ser medidas en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, bueno, pues aquí el FMI recorta sus proyecciones de crecimiento y ajustó al alza sus pronósticos de inflación. Proyectan un crecimiento de 4.5% para este año, que sería un punto porcentual por debajo de la estimación previa. Y para la inflación, pronostican que cierre Argentina el año en 28%, por encima del 24.5% que proyectaba el equipo económico un mes atrás en el proyecto de ley de presupuesto que presentó al Congreso. Un dato adicional, vamos a hablar de Bolivia. Bolivia, en este momento, está en recesión técnica, al acumular ya 4 trimestres consecutivos de contracción del PIB en términos anuales. Este es un declive que ha venido mostrando desde mediados de 2024, en medio de una alta inflación y de crisis de divisas. Jonathan Fortune, economista del Instituto de Finanzas Internacionales, le dijo en entrevista a Bloomberg Línea esta semana que la recesión ya no es una hipótesis, es una trayectoria instalada. Temporada de reportes. Ya llegó, ya está aquí, ya regresó la temporada de reportes. Esta vez los estados financieros al tercer trimestre de las compañías públicas del mundo y por supuesto de México. Y como siempre, la patada la damos con los bancos internacionales. Bueno, antes, la primera en caminar por la alfombra roja es la gestora de fondos más importante del mundo, BlackRock, que ingresó $205,000 millones del dinero de sus clientes, al tiempo que presume cómo está ampliando su presencia en el crédito privado y los activos alternativos. Por ejemplo, las compras que anda haciendo, como la de HPS Investment Partners, su tercera compra importante en unos 18 meses, y parte del plan para convertirse en líder en el espacio de activos alternativos. También compraron, por ejemplo, la firma de datos de mercados privados Preqin y Global Infrastructure Partners. Volviendo al reporte de BlackRock, los inversionistas añadieron $153,000 millones netos a fondos de acciones, bonos y otros fondos cotizados en bolsa, los ETF, que superaron por primera vez los $5 billones. Y esto refleja el crecimiento masivo de estos productos este año. Larry Fink, quien estuvo la semana pasada en Palacio Nacional acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en las reuniones con el Foro Económico Mundial, dijo que la escala en la oportunidad que BlackRock tiene por delante supera con creces lo que nunca han visto. Dijo que están entrando al cuarto trimestre con mucha fuerza. Pasemos a Goldman Sachs de David Solomon, que registró ingresos récord gracias a las ganancias que vio en su área de banca de inversión. Registró $2,660 millones en puras comisiones, mucho más de lo que esperaban los analistas. En total, Goldman reportó ingresos por $15,180 millones, su mayor cifra para un tercer trimestre en su historia y la tercera más alta en general de todos los trimestres. Vamos a Citi, que también batió las estimaciones de ingresos en sus 5 principales líneas de negocio: mercados, banca, servicios, patrimonial y minorista. Estamos hablando de un crecimiento del 9% en sus ingresos. Nada mal para el banco a cargo de Jane Fraser, porque más ingresos le ayudan a gestionar los crecientes costos, mientras avanza, finalmente y lejos del drama, la venta de Banamex en México, el que era su negocio de banca de consumo. Más allá de ya la historia conocida con Fernando Chico Pardo, Citi esta vez no da nuevos detalles más que lo que había adelantado cuando le vendió un 25% de participación a este empresario, y eso es que incrementó los gastos de Citi por un deterioro de buena voluntad relacionado con el acuerdo, pero al final del proceso, dicen, pasará a capital regulatorio. Bueno, sí hay una curiosidad con Citi de hecho, pero no con Banamex, sino con Pemex. Resulta que Citi participó en la operación de los pickups, hoy muy aplaudida por el mercado, y que hasta ya se escucha por ahí que otros países pudieran utilizarla para apoyar a otras petroleras. ¿Qué tal? Citi también reportó un mayor gasto en compensaciones y prestaciones porque está contratando mucho últimamente.
Fraser está invirtiendo en toda la empresa para hacerla más competitiva y arreglar sistemas que han provocado sanciones reglamentarias en el pasado. Las acciones del banco, por cierto, han superado a casi todos los otros titanes financieros de Estados Unidos en lo que va de este 2025, aunque solo superadas por las de Goldman Sachs. Finalmente, Wells Fargo. Algo destacado fueron las comisiones de banca de inversión también, que ascendieron a $840 millones, un 25% más que el mismo periodo del año anterior. Esto se produjo después de que obtuviera importantes victorias en algunas de las mayores operaciones del año, incluido el coasesoramiento a Union Pacific en la compra de su rival ferroviario Norfolk Southern en julio. A finales de septiembre, Wells Fargo ocupaba el 7º lugar en asesoramiento de acuerdos globales este año, saltando desde el puesto número 17 en el mismo periodo de 2024, según datos de Bloomberg. En otras noticias. Hablemos de otro banco, pero español, Sabadell. La realidad de las cosas es que en estos últimos meses, lo más relevante que tienen que saber, más allá de los tecnicismos en esta ardua labor de convencimiento por parte de BBVA hacia los grandes accionistas de Sabadell para lograr quedarse con el banco, es que siguen en las mismas. La historia es muy interesante pero compleja. Sé que la quieren conocer y ya le daremos su espacio, pero por ahora, ponerlos al tanto de que la gran mayoría de los clientes de Sabadell, que también son accionistas, rechazaron la última oferta de adquisición que hizo BBVA por $19,000 millones. Estos inversionistas minoristas de Sabadell representan aproximadamente el 41%, y alrededor del 80% de esos inversionistas también son sus clientes, por eso lo digo. Ahora, este último rechazo hace todavía más difícil que BBVA logre el porcentaje de más de 50% para hacerse de Sabadell. Solo el 2.8% de estos inversionistas ofrecieron sus acciones a BBVA. Así lo detalla un documento regulatorio de Sabadell que fue publicado el martes. Esto equivale al 1.1% del capital social total de Sabadell, ya que los inversionistas representan el 30.8% del mismo. Sé que es confuso, pero la oferta de BBVA terminó el viernes pasado y el regulador no va a publicar los resultados hasta el 17 de octubre. Si bien BBVA busca obtener más del 50% de las acciones de Sabadell, ha dicho que podría lanzar una segunda oferta por las acciones restantes si la actual se mantiene por debajo de ese nivel, pero supera el 30%. Sin embargo, esta muy baja tasa de aceptación no es nada alentadora para BBVA en su objetivo de superar ese 50%, con todo y que varios grandes inversionistas, como el mexicano David Martínez y la firma de inversión Algebris, al igual que fondos activos de BlackRock, aceptaran la oferta. En Sabadell han de estar bien contentos, sobre todo tranquilos, porque no quieren ser comprados por BBVA, esa es la realidad. Nunca lo han querido, porque según los altos mandos de este banco español, hoy se han ganado su buen lugar en España. Quizá antes pudiera haber sido una buena idea, cuando BBVA lo intentó por primera vez, pero los tiempos cambian, el panorama de crecimiento también, y hoy prefieren seguir por su cuenta. El último sorbo. Abrimos con el FMI y cerramos con el FMI, porque están haciendo un llamado de alerta por las instituciones financieras no bancarias. En inglés son conocidas como non-banks. Su crecimiento y expansión, según el organismo, está revelando nuevas vulnerabilidades estructurales. En el último Global Financial Stability Report, el FMI dice que estas vulnerabilidades podrían amplificarse por el crecimiento de estas instituciones a través de la importancia que ya tienen como creadores de mercado, proveedores de liquidez e intermediarios en los mercados de crédito privado, bienes raíces y criptoactivos. Estamos hablando de fondos de inversión, compañías aseguradoras o fondos de pensiones que no captan necesariamente depósitos, pero que desempeñan un papel cada vez más relevante en los mercados globales. A pesar de que algunas, por ejemplo como las aseguradoras, están sujetas a sus propios marcos regulatorios, muchas otras, dice el FMI, cuentan con una supervisión prudencial menos exhaustiva. La preocupación viene de lo que se ve en las pruebas de estrés, que muestran que pueden transmitir choques de forma rápida al sistema bancario, lo que complicaría la gestión de una crisis. Quedan pocos días para que compren su entrada al Summit de Bloomberg Línea a un precio especial. Recuerden que sigue vigente esta extensión. La liga para la compra está en la descripción del episodio. ¿Quién quiere que ya nos pongamos a hablar de las voces que tenemos este año? Los leo en los comentarios. Si no son tan despistados como yo, seguro ya vieron que está la lista completa en la página del Summit. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx. En Instagram también sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business, y en YouTube los episodios completos en video. Nos escuchamos mañana.
Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.